chicos, ¿qué tal estáis? ¿Queréis aprender cómo se pasa una frase del estilo directo al estilo indirecto? Imaginad que lo estáis haciendo con total facilidad y sin problemas, con frases que aparentemente parecen complejas. Soy vuestro profe y en este vídeo intentaré guiaros en las distintas etapas de este proceso, explicando reglas e indicando los casos excepcionales. Así que bienvenidos y mucho ánimo. Primero nos vamos a fijar en una pequeña charla entre Ana y Juan, así que atentos. Hola Juan, ¿qué has hecho hoy? Hoy he escrito un poema. Juan dice, he escrito un poema. He escrito un poema es la respuesta de Juan. Son las palabras de Juan que hemos transcrito sin cambios, sin modificaciones, tal como las ha pronunciado. Esta frase se compone por dos partes. Juan dice es la oración principal, he escrito un poema es la oración subordinada. La oración subordinada forma parte de la principal, es un elemento que pertenece a ella, que la completa. Así, Juan es el sujeto, dice es el verbo, he escrito un poema es el complemento directo del verbo decir. El complemento en sí es una oración, es decir, tiene sus propios elementos. He escrito es el verbo, un poema es el complemento. El sujeto de esta oración expresamente no existe, pero implícitamente sí, lo deducimos a partir de la persona del verbo he escrito. He implica un yo, entonces el sujeto de esta oración es un yo. Formalmente, los dos sujetos, subordinado y principal, parecen distintos, pero en el fondo son idénticos. Quien ha dicho es Juan y quien ha escrito es el mismo Juan. La oración subordinada viene siempre introducida por un verbo introductor. En este caso dice, pero pueden aparecer otros. Por ejemplo, explica, añade, aclara, ordena, señala, repite, afirma, cuenta, grita, pide, indica, comenta, confiesa, etc. Generalmente, la oración subordinada del estilo directo viene después de dos puntos, y entre comillas, pero no siempre, y encima anticipa la oración subordinada la principal, separadas por un punto o por una raya. Al pasar del estilo directo al estilo indirecto, se guarda la oración principal tal como es, sin ningún cambio, como en la frase número 1, salvo si el verbo anticipa al sujeto, como en los ejemplos 2 y 3. En este caso se respeta siempre la estructura sujeto más verbo. Los dos puntos, el punto o la raya y las comillas se reemplazan por el conector que. En cuanto a la oración subordinada, sí que va a conocer algunos cambios, precisamente el verbo a nivel de persona y de tiempo. Pero en este ejemplo solamente habrá cambio de persona. El verbo escrito no tiene sujeto expreso, solamente implícito yo. Así lo va a buscar en la oración principal, cuyo sujeto es Juan y equivale a la persona él. Entonces el verbo he escrito adoptará la persona él y será ha escrito, y el resultado final, Juan dice que ha escrito un poema. Hemos dicho que el verbo subordinado de esta frase no ha conocido ningún cambio de tiempo, y esto se debe al verbo introductor, dice, que está en presente de indicativo. Entonces, cuando el verbo introductor está en presente de indicativo, los verbos subordinados no conocen ningún cambio de tiempo. Lo mismo se dice si está en futuro, dirá, o pretérito perfecto, ha dicho. Pero hay una excepción. En este ejemplo, el verbo subordinado está en imperativo, lee,
El imperativo es un tiempo específico del estilo directo, es decir, al pasar al estilo indirecto va a desaparecer y lo vamos a cambiar por el presente de subjuntivo. Al transformar la frase, la oración principal se guarda tal como es. Los dos puntos en las comillas se reemplazan con el conector que. El verbo lee no tiene su sujeto en la subordinada, así lo va a buscar en la principal. En la principal, Ana es la que pide y Juan es el que va a leer. Entonces el sujeto de lee es Juan. Juan equivale a él. Entonces, lee va a estar en tercera persona de singular del presente de subjuntivo. Lea. El adjetivo posesivo tú se refiere a Juan y al pasarlo a tercera persona de singular nos da su. Y el resultado final, Ana pide a Juan que lea su poema. Pero cuando el verbo principal está en pasado, en pretérito indefinido, dijo, en pretérito imperfecto decía, o en pretérito pluscuamperfecto había dicho. Los tiempos de los verbos subordinados cambian en su mayoría. Así, al transformar esta frase al estilo indirecto, la oración principal se guarda tal como es. Ana dijo a Juan. Los dos puntos en las comillas se reemplazan siempre por el conector que. Ya sabemos que el verbo subordinado gusta es afectivo y solo se conjuga en tercera persona de singular u plural según el sujeto gramatical. En la oración subordinada tiene dos sujetos. Uno es gramatical, el poema, y el otro es el complemento me, que se refiere a Ana. En este caso, escogemos el gramatical, el poema. La persona será él, y el tiempo, el presente de indicativo, dejará lugar al pretérito imperfecto. El pronombre personal complemento me se refiere a Ana, y al transformarlo nos da le, y el resultado final, Ana le dijo a Juan que le gustaba el poema. En este ejemplo, el verbo introductor negaba está en imperfecto y el subordinado sabía lo es también. En el estilo indirecto, vamos a restablecer el orden de la oración principal, sujeto más verbo. El punto en las comillas dan que. Pues es una palabra que se suele utilizar en el estilo directo. En el estilo indirecto será innecesaria, se elimina. El verbo subordinado en pretérito imperfecto no cambia de tiempo. En esta frase, el verbo introductor está en pluscuamperfecto y el subordinado en pretérito indefinido. En el estilo indirecto se restablece primero la estructura de la oración principal sujeto más verbo. La raya se elimina y se añade a la conjunción que. El tiempo verbal subordinado cambia de pretérito indefinido a pretérito pluscuamperfecto. También pasa lo mismo si está en pretérito perfecto. En este caso, el verbo subordinado publicaré está en futuro, yo. Al pasar al estilo indirecto, estará en condicional simple, tercera persona del singular, porque se refiere a Ana. El pronombre personal te se refiere a él, Juan, y será le. Pasa lo mismo a nivel de tiempo cuando el verbo subordinado está en condicional. En esta frase, oye Juan y por favor, y otras expresiones como vale, bueno, no son necesarias en el estilo indirecto. El verbo subordinado da está en imperativo. En el estilo indirecto estará en imperfecto de subjuntivo. El pronombre personal complemento indirecto me se refiere a Ana, ella. En el estilo indirecto será le. En este ejemplo, el verbo subordinado haya viajado está en pretérito perfecto de subjuntivo. En el estilo indirecto estará en pluscuamperfecto de subjuntivo, hubiera viajado. El sujeto es Ana, ella. El demostrativo esta puede convertirse en aquella. En esta frase hay dos sujetos subordinados. Escribes está en presente de indicativo y se convertirá en imperfecto. Escribía.
y fueras que está en imperfecto de subjuntivo que no cambiará y quedará como tal. El sujeto de ambos es la tercera persona del singular, él. Cuando la oración subordinada es una pregunta, seguimos el mismo procedimiento. Mantenemos la oración principal sin cambios, pero los dos puntos, las comillas y los signos de interrogación desaparecen y no se reemplazan por el conector que. Mantenemos el pronombre interrogativo y el verbo se concuerda con su sujeto. Pero cuando la oración subordinada es una pregunta total, es decir, no tiene pronombre interrogativo, relacionamos las oraciones subordinada y principal con sí. A continuación, y como evaluación, vais a transformar estas frases al estilo indirecto, y para hacerlo tranquilamente vais a pausar este vídeo unos minutos. La primera frase tiene dos oraciones subordinadas. Coge el cuaderno y ven aquí. En el estilo indirecto relacionamos cada una con la oración principal con la conjunción que. Los verbos coge y ven pasan del imperativo al presente de subjuntivo. El adverbio de lugar aquí puede convertirse en ahí. En la segunda frase no utilizamos ningún conector y el pretérito perfecto pasa al pluscuamperfecto. En la frase 3 la oración subordinada es una pregunta total, así que se utiliza el conector sí. Espero que hayáis acertado todas las frases y que este vídeo haya sido útil para comprender el tema. Espero vuestros comentarios. Y con la espera de encontraros en otro vídeo, un saludo cordial. Y hasta luego.